Hola, qué bueno volverle a saludar desde Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marceline Pérez y desde ya le doy la bienvenida a este que promete ser un cuadre diferente. En el programa de la semana anterior estuvimos conversando sobre el sistema socialista tributario cubano. En el de hoy hablaremos sobre la evasión fiscal. ¿Cuáles son sus posibles causas? ¿A quiénes nos afecta? ¿Y cómo podemos contribuir a su regulación? Son algunas de las preguntas que estaremos respondiendo en el programa de hoy. Si le cuadra el tema, acompáñenos. Y para comenzar, algo de historia. Veamos de qué se trata. Al Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Sus padres eran inmigrantes italianos y él era uno de 9 hijos. Cuando Capone era un adolescente, insultó a una mujer mientras trabajaba como guardia de seguridad en un club de Brooklyn, y el hermano de la mujer cortó el rostro de Capone con un cuchillo, y es como obtuvo el apodo de Scarface o cara cortada. Capone se mudó a Chicago a principios de los años 20. Trabajó como guardia de un club y como promotor de box. Capone se involucró fuertemente con bandas criminales en Chicago y eventualmente se convirtió en el nuevo jefe de una organización que poseía cervecerías ilegales y una red de transporte que llegaba hasta Canadá. Su banda sobornaba a la policía para que les permitiera llevar a cabo sus operaciones ilegales. Él tenía apenas 26 años en ese momento. Como jefe criminal, Capone llevó un estilo de vida despilfarrador. Usaba trajes caros y joyería. Tenía carros de lujo y disfrutaba de vacaciones extravagantes. Nunca tuvo una cuenta de banco, por lo que los agentes federales no podían rastrear su dinero. Capone donaba mucho dinero en campañas políticas a candidatos que le permitirían operar sus organizaciones criminales. Él no tenía miedo de matar a alguien si estorbaba en las operaciones de su imperio. Mantuvo a sus más fieles hombres cerca como guardaespaldas y protectores. En 1929, Capone organizó la masacre de los líderes de una banda rival en Chicago. Se le llamó la Masacre de San Valentín porque fue en febrero 14. A partir de entonces comenzó su caída. Era buscado por el FBI por sus crímenes. Finalmente fue arrestado por no pagar impuestos. En corte, fue sentenciado a 11 años de prisión. Curioso que de los mafiosos más conocidos en todos los tiempos haya sido Al Capone precisamente preso por evasión fiscal. Y porque en nuestro país queremos evitar que surjan los Al Capones, incluso los Al Caponcitos, vamos a debatir hoy en nuestro programa sobre las causas, consecuencias y algunas soluciones y acciones que podemos implementar para evitar este problema. Para eso estoy muy bien acompañada hoy también. Con nosotros el máster en Ciencias, decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, el profesor Rafael Montejo. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Con nosotros otra vez el intendente de Plaza de la Revolución, que además es licenciado en Contabilidad y Finanzas, Fidel Ernesto Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por primera vez en el estudio tenemos a Sonia, quien es además la directora jurídica de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, Sonia Fernández Ramírez. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. ¿Listos para el debate? La evasión fiscal es un fenómeno complejo. En los últimos años nosotros no podemos tomar una referencia de los años anteriores porque, como ya te había comentado, la situación sanitaria hizo que muchas de las obligaciones tributarias se aplazaran o se pospusieran, o incluso en algunos casos se dio la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia, aún manteniendo su actividad, pudieran solicitar suspensiones de su actividad por un periodo determinado por no tener niveles de actividad. Y eso también conllevó a que la ONAT limitó las acciones de control fiscal, y al limitar las acciones de control fiscal también se limitaron las determinaciones y por tanto la presentación de informes de denuncia. Se presentaron muy pocos en los últimos 2 años, pero este año hemos retomado esa actividad. Primero, nosotros queremos dejar claro que el tema de la evasión fiscal es un tema muy complejo porque tal y como establece el Código Penal en su título 14, que son los delitos relacionados los delitos contra la hacienda pública, cuando establece la evasión fiscal lo establece en 2 modalidades, la modalidad básica y la modalidad agravada. En la modalidad básica, que es la que está establecida en el artículo 343.1, se establece que el que no paga la obligación tributaria y se le hace un requerimiento de pago, se hace una determinación. Cuando se dice determinación es que la obligación está incumplida, se le impone un recargo más una multa y se le da 15 días para pagar.
Cuando la persona no paga en ese día que ya tiene la determinación realizada, pues entonces la Administración Tributaria puede proceder a realizar la denuncia por evasión fiscal. Y esa evasión fiscal puede ser sancionada en una sanción, disculpa la redundancia, que va de 2 a 5 años o una multa. Y está una segunda modalidad, que es una modalidad agravada, que es la que está establecida en el apartado 2, que establece incluso una sanción agravada que va de 3 a 8 años, pero en este caso, y que es de las más frecuentes que hoy estamos visualizando, es cuando se falsean los datos. Esta misma declaración jurada, la que hemos estado hablando, es una declaración jurada que, como lo dice su nombre, el contribuyente está declarando la veracidad de lo que está diciendo y lo avala con su firma. Posteriormente, cuando hacemos acciones de control fiscal y revisamos y esos datos no se corresponden con la realidad, ciertamente la persona está cometiendo un delito de evasión fiscal en esta modalidad agravada, porque falsear la información, llevar doble contabilidad, llevar registros falsos, presentar justificantes de gastos que no se corresponden con la realidad, ciertamente lleva también al delito de evasión fiscal, que también es una conducta no deseada para nosotros, pero que lleva un informe de denuncia y su presentación ante las autoridades competentes. En este año nosotros ya estamos procesando 3 denuncias en el caso de contribuyentes que los 3 casos tienen deudas superiores a los 7 millones de pesos, y se han creado estrategias en la provincia para poder presentar estos informes de denuncia y poder analizarlos en los grupos de análisis, y bueno, que prospere en correspondencia con los hechos en que la ONAT puede demostrar a través de una acción de control fiscal, de las que, como te decía, se han evidenciado muchos, pero por lo general estamos intentando agotar primero la vía administrativa, que significa que a la persona se le imponga la determinación, se le notifique la resolución, tenga la posibilidad de reclamarla en las instancias que están establecidas en la ONAT, que se reclama en una primera instancia en recurso de reforma, en una segunda en recurso de alzada, incluso puede demandar a la ONAT ante los tribunales, y firme que sea esa decisión, bueno, pues estaríamos entonces procesando a estos contribuyentes por un delito de evasión fiscal. Bueno, y aquí veíamos la segunda parte de la entrevista que comenzamos a ver en el programa anterior a Joandra Cruz, la directora de la ONAT en La Habana. Y precisamente para desarrollar un poco más este tema, les propongo que comencemos por el principio. ¿Qué es la evasión fiscal? ¿En qué consiste? Bueno, la evasión fiscal, para iniciar, es la acción pensada, racional, consciente de evadir impuestos, tasas, contribuciones. Y tiene muchas causas. Algunas causas importantes pueden estar desde el propio diseño de la ley tributaria, la complejidad del algoritmo de pago, y también la percepción que tienen algunos contribuyentes de asumir el riesgo de evadir el pago a partir de considerar que pueden maximizar con esto sus ingresos. También los temas que hemos hablado en otros momentos de cultura tributaria, la capacidad de detección que se tenga también de las personas, posibles evasores, son algunas de las causas que generalmente están. Hay un complejo grande de causas, y quería complementar diciendo que este es un tema que también la academia ha estado estudiando profundamente, diseñando modelos de cómo se comportan los evasores. Hay estudios empíricos sobre esto, y estudios empíricos también en el caso cubano. Estudios que usted además estuvo compartiendo con nosotros en las preparaciones de este programa, que han sido de gran utilidad para tener una mayor cultura alrededor de este tema. ¿Cuál es el estado de este problema en nuestro país? ¿En qué estado se encuentra Cuba con respecto a la evasión fiscal? Bueno, comentarte que la evasión fiscal no es un fenómeno cubano, es una institución universal. Está en todas las legislaciones de códigos tributarios, de códigos penales. En Cuba comienza a hablarse de evasión fiscal a partir de la reforma tributaria precisamente del año 94, y que eso provocó modificaciones a los códigos penales, y empezamos a hablar en Cuba de evasión fiscal, con los temores que trae para todos, ¿no? Tanto para los contribuyentes como para las instituciones, para los propios ejercitadores del derecho en esta materia a la hora de juzgar. La evasión fiscal muy asociada al fraude fiscal. ¿Y por qué al fraude fiscal? Porque es la forma de lograr disminuir, de no hacer visible los verdaderos niveles de ingresos, de también justificar y no hacer visible tampoco los niveles de gasto. Pero sobre todas las cosas, también tratando de minimizar, de que no se conozca
los niveles patrimoniales, porque a la vez que usted incrementa patrimonio, usted tuvo un nivel de ingreso, y a la vez que usted oculta todo esto, está cayendo en conductas evasoras. Nosotros, como muy bien dice el profesor, la evasión fiscal, ante todo, son conductas, pero conductas que pueden ser delictivas hasta cierto momento, que hasta que no llega al tribunal y diga, bueno, esto ya es un ilícito y vamos a comenzar la maquinaria judicial y decir entonces que estamos en un delito. Antes de qué estamos hablando de conducta, estamos hablando de situaciones que los contribuyentes saben que ocurren y a veces saben que ni tan siquiera saben que lo están cometiendo. Por eso el profesor decía que esto era multicausal. No, y el profe también decía que era consciente, pero siempre es consciente, porque usted no ahora nos siempre está es introduciendo consciente, otra no variable. siempre es consciente. Fíjate, tenemos que hablar una cosa. Cuando vamos al ordenamiento, ¿qué te dice? Esto es un delito especial. Hablamos de un fenómeno complejo, pero más que todo es un delito especial. Es un delito pluriofensivo. ¿Por qué pluriofensivo? Porque este es un delito que ataca el orden económico, pero ataca el orden social del país. Porque nos pone en una desbalance, en un desequilibrio que puede provocar consecuencias graves para la persona, pero también social. También tiene dificultades porque hay que revelar una cantidad de información contable, pruebas, periciales. Entonces cuesta trabajo muchas veces también la demostración, porque permite también cierto ocultamiento, no es un delito. Y también durante mucho tiempo, en la legislación cubana, antes de la del 93, y en muchas legislaciones también ha habido oscilaciones entre si es penalizado por la ley o son medidas administrativas. Y siempre hay una gradación entre la medida administrativa antes de llegar a, digamos, multas y otras intermedias, antes de llegar a lo que dice Sonia, que es llegar ya a declarar el delito y bueno, y llevar a las personas a los tribunales. Hay todo una gradación en eso. Porque estamos hablando, profe, estamos hablando también de asuntos que a veces estamos ante presencia de un gran número de incumplimientos, pero no todos los cumplimientos son conductas evasoras. Eso tiene una gama, tiene matices, y cuando estamos analizando estas conductas que pudieran ser evasoras, digo, ¿pero cuáles son? Porque, ¿cómo yo sé que usted, contribuyente, está ocultando mi información? Yo tengo que entrar a revisarlo, con diferentes técnicas, con diferentes momentos. Lo primero que yo voy a ver, ¿cuál es el documento? ¿Tenemos mecanismos para eso? Tenemos mecanismos para eso. Y nosotros tenemos un cuerpo preparado que, como toda organización, en perfeccionamiento constante, nos pone la dinámica de la economía nacional, la dinámica de cómo están funcionando otras instituciones, y en esa vorágine de asuntos que ocurren en la economía, estamos nosotros, la administración tributaria, tratando de incentivar los cumplimientos voluntarios, luchando fuertemente por el tema de elevar la cultura tributaria. Este programa es un ejemplo de ello, pero la cultura tributaria no se hace por sí sola. Por lo tanto, hay que presionar, hay que incrementar el rigor, el control. ¿Y qué vamos a buscar? El profesor hablaba de cosas muy importantes. Hablamos de instrumentos que para nosotros son básicos a la hora de hablar de evasión fiscal. Nosotros tenemos un instrumento en el país que es importante y que está legalizado y que se llama declaración jurada de ingresos. Para personas jurídicas, las utilidades, que ya se habló mucho en programas anteriores, pero en personas naturales, es la declaración jurada de ingresos personales. Subdeclarar ingresos significa que usted está mintiendo en la declaración jurada. ¿Pero cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque hay que hacer un registro contable, un registro de esa contabilidad. Dentro de esa contabilidad yo tengo que saber depurar, yo tengo que saber revisar esos asientos. Hoy, los trabajadores por cuenta propia, que es cuando incumplen, pues bueno, nosotros lo que vamos a revisar es qué son, su contabilidad simplificada que tienen cuando pertenecen a estos regímenes de tributación, y qué vamos a buscar. El documento primario, el registro de ingresos y gastos, cómo usted hace sus asientos,
los diarios. ¿Cómo usted de verdad está reflejando lo que usted compró? Que sabemos que pasa, ¿por qué? Porque no hay facturación, de que no hay una institución que usted va al mercado, ¿qué papel le dan en el mercado que usted compró algo? No se lo dan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir hilvanando toda una serie de evidencias, de comprobaciones, porque como dice el profesor, nosotros no podemos llegar a una sede judicial, a un proceso de instrucción, si nosotros no somos capaces de demostrarlo. ¿Y cómo demostramos? Yo tengo que ver por qué tú me ocultas trabajadores contratados, por qué tú me ocultas que tú tienes una fuerza de trabajo que estás explotando y por ella no estás pagando nada. Si tú eres capaz de emplear a determinado número de personas, es porque tú tienes un nivel de ingresos que te permite pagar eso, más tu vida, más tus costos diarios. Y hay un riesgo. Nosotros tenemos, y ha ido creciendo, más de 600.000 cuentapropistas. Y ahora se están sumando las MIPYMES, una cantidad de trabajadores, están las empresas estatales. Es decir, la diversidad de actores lo complejiza. Y eso hace que la capacidad, y eso está en el riesgo de las personas cuando deciden evadir o no evadir o pagar, el riesgo de que me detecten o no me detecten, porque la cantidad depende también, es decir, esa cantidad tan grande, hay un tema de capacidad también de llegar a todo el mundo exactamente. Por suerte hay una cantidad, digamos, de personas bastante elevado que contribuyen voluntariamente, aun cuando puedan subdeclarar, que ya es otro fenómeno que también está dentro de, la calidad de los ingresos de la calidad de los ingresos que se declaran. Fidel, ¿cómo lo ve usted desde su experiencia como intendente de un municipio tan estratégico como Plaza? A ver, yo escuchaba ahí y por suerte los compañeros que me preceden dan algunos elementos, ¿no? Lo primero es que la evasión fiscal no es patrimonio, como decía la directora jurídica de la UNAD, de Cuba, y mucho menos el municipio Plaza de la Revolución, pero de alguna manera sí también ocurre como fenómeno. Y algo que quisiera remarcar ahí, que el profe lo mencionó, también Sonia, y que nosotros hicimos mucho énfasis en el programa anterior, y tiene que ver con la cultura tributaria. Porque los ejemplos de su declaración, las omisiones que se hacen, la falta de transparencia en los procesos contables que tienen en cada uno de los actores de la economía, porque ya no podemos hablar solamente de los trabajadores por cuenta propia, ya entra todo el mundo, a pesar de todos los beneficios que puedan tener, forma parte fundamental de esto. Es la transparencia con lo que usted hace este tipo de declaración, para decirlo de alguna manera, porque estamos creando todos los mecanismos, aunque tengamos los otros, relacionados con los abastecimientos y demás, la licitud, decía algo de eso Sonia, de los destinos de los insumos para poder realizar una actividad determinada que al final forma parte del ejercicio contable del resultado final positivo, porque hasta ahora no hemos visto que ningún ejercicio económico, según privado o no, se planifique con pérdida. Todo el mundo quiere crear riqueza, generar y de alguna manera también incrementar su patrimonio. Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales. Y lo otro tiene que ver, sobre todo, en los mecanismos de control y fiscalización que tengamos. Porque fíjese, están las campañas de declaraciones juradas y demás, y vimos en el otro programa las cantidades que se han ido ahí, que qué bueno que están participando, pero el resto, que no están, a pesar de todos los mecanismos que hay, el que se le hace un control y fiscalización y se le encuentran algún tipo de dificultades, tiene dos motivos: por falta de conocimiento, porque el desconocimiento no exonera la responsabilidad y forma parte también de la cultura tributaria, o lo está haciendo de alguna manera, de manera intencionada, y forma una de las partes de conductas evasoras, si pudiéramos enmarcarla de alguna manera, porque bueno, el profesor habla de algún tipo de estudios psicológicos y demás, y tiene que haber también una cultura evasora. No es un fenómeno propiamente que en el municipio se manifieste de gran envergadura, pero que de alguna manera sí existe, porque cuando usted se declara, cuando no tenemos ese tipo de acción, está presente. Pero aquí hay algo importante: la administración por sí sola no puede llegar a todo ese gran número de contribuyentes, ni tampoco tiene todos los mecanismos habilitados. Hoy nosotros trazamos por un proceso de perfeccionamiento inmenso. Nosotros estamos utilizando hoy la tecnología, la ciencia, estamos incluso incursionando en inteligencia artificial para poder hacer moderaciones y análisis de grandes bases de datos y llegar a números más reales y a un número de contribuyentes más lógico en relación con el número que tenemos. Pero hay algo importante que yo quisiera comentarte, y es la interrelación y las alianzas que estamos nosotros logrando como institución. Precisamente de las alianzas les tengo una sorpresa al profe Montejo. Vamos a dejarlo en pausa un momentico, porque es interesantísimo, porque primero quiero que veamos el siguiente material que aborda el tema de las alianzas entre instituciones. Veamos.
Yo soy de la Facultad de Contabilidad y Finanzas y estamos trabajando en contribución con la UNAD para una nueva propuesta que se viene fabricando hace tiempito acá, con el objetivo de insertarnos laboralmente mucho antes de graduarnos. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros ya toquemos estos temas laborales, o sea, tengamos la experiencia necesaria mucho antes de introducirnos a trabajar en este campo. Vamos a tocar puerta por puerta para las personas contribuyentes, o sea, los trabajadores por cuenta propia, el por qué están incumpliendo los pagos. Vamos a supervisarlo, vamos a brindarle soporte técnico en cuanto a las formas de pago electrónicas, que se darán cuenta que los pagos electrónicos son mucho más fáciles. Se evitan molestias, largas colas, esperas. Hasta ahora somos un grupo de 17 estudiantes que nos sentimos muy realizados con la tarea que vamos a cumplir, debido en parte al ambiente de trabajo que se nos ha creado en la institución y también a la importancia que tiene la UNAD para garantizar los ingresos que necesita el país para desarrollar actividades como la educación gratuita, la salud. Esta actividad nos aporta mucho, ya que a partir del trabajo investigativo que vamos a desarrollar sobre esta, vamos a poder darle solución a muchas de las causas que generan estos incumplimientos en el sector de la población que constituyen contribuyentes para el presupuesto del Estado. Alianzas estratégicas y maravillosas que vinculan instituciones como la Universidad de La Habana y la UNAD. Sonia, usted nos iba a decir algo sobre esto. Nosotros, por supuesto, hemos tenido que reelaborarnos en los temas de control para ser más eficaz y más eficiente en lo que hacemos. Y una es esta, el tema de las estrategias. La pasada semana, la Oficina Nacional de Administración Tributaria firmó un convenio de colaboración muy importante con la Rectoría de la Universidad de La Habana. Y a través de este convenio vamos a llegar a las diferentes filiales, facultades de las universidades para hacer un trabajo similar a este que acabamos de ver en el material. Pero importante también es el que quiero destacarte, que nosotros en ese control que hablaba el compañero intendente del municipio Plaza, nosotros mientras mayor fuente de información tengamos, más oportunos vamos a ser, porque hay que ir al hecho económico real. Queremos llegar a los contribuyentes y decirle, su ingreso fue este, y te lo puedo demostrar con esta situación. Y cuando vayamos al tribunal, nosotros poder ser veraces y no poner en una situación complicada a la sede judicial, poder demostrar lo que estamos llevando en acción ahí. Y estas son las alianzas que hoy estamos tratando. Próximamente haremos otra alianza importante con la Cámara de Comercio, porque hemos hablado y nos hemos enfocado en las personas naturales, pero las personas jurídicas no escapan a este fenómeno. Pero lo que pasa es que con las personas jurídicas la tendencia a la evasión es menor, por supuesto. Hay un mayor control, hay todas las operaciones financieras, comerciales, están bancarizadas, es más seguro poder llegar a ellas. Y el otro fenómeno de las personas naturales, en este caso trabajadores por cuenta propia, artistas, sector intelectual, todas estas personas hoy transitan por la cuenta bancaria fiscal con un desarrollo aún muy prematuro, con un desarrollo aún con obstáculos, con resistencia, pero que tenemos que lograrlo. Porque la transparencia viene cuando bancariza. Mientras que no logremos tener una eficiente bancarización, las operaciones de nosotras no podrán tener el control máximo y el rigor que queremos. Hay zonas delicadas en este tema, hay unas más delicadas que otras, y hay una pregunta que, por muy delicada que sea, creo que se impone, y es, ¿cuál es la relación que se establece entre la corrupción y la evasión fiscal? ¿Quién es causa y consecuencia de quién en esta relación? Sí, antes de responder esa pregunta, yo quiero decir que antes de aplicar la doctrina Capone, que es como lo conocen en el ámbito jurídico, yo prefiero la vía de los estudiantes y de las campañas de asistencia al contribuyente, porque yo apuesto siempre por la parte educativa, no solo porque es casi un defecto profesional, sino porque realmente es muy efectiva y en el mundo tiene mucha efectividad también, que las personas se eduquen, que las personas tengan cultura tributaria, y ir por ese camino. Una vez agotado todos esos caminos, lógicamente viene todo lo demás que puede terminar en el juicio oral. Y respetando las garantías constitucionales en sede administrativa primero. Si las personas tienen derecho a reclamar, hay que demostrarle que esa es la deuda, para después ir a la conducta. Y poder sancionar. Algunos pagan antes de llegar al juicio y todo eso influye. Que está claro que no queremos instaurar una cultura de castigo, sino justamente por donde usted venía, profe, de crear cultura, que sea una sociedad armónica donde funcione debidamente y se respete la ley. Por eso esta alianza entre la UNAD y las universidades en general, y con la nuestra en este ejemplo que pusieron,
es una buena apuesta, una apuesta inteligente. Evasión fiscal y corrupción. Yo creo que aunque son delitos distintos, están muy estrechamente relacionados. Y muchas veces uno trae como consecuencia al otro y viceversa. En el caso, cuando vemos la evasión que provoca, es decir, ese dinero que se evade, muchas veces termina siendo utilizado para corromper. Muchas veces la corrupción genera dinero que también entonces intenta lavarse ese dinero a través de negocios que entonces también ya entran también. Ahí hay un elemento siempre muy interrelacionado entre evasión fiscal y corrupción. Ambos se retroalimentan bastante y generalmente están acompañados de una serie de delitos. Por ejemplo, hay personas que lo que son, digamos, están en una actividad económica ilícita y no es de evasión, pero generan ingresos. Entonces, allí también hay personas que utilizan testaferros, es decir, hay personas que están ilegales, que por supuesto evaden el fisco porque para empezar no están ni reconocidos, no aportan nada. Es decir, la evasión fiscal puede ser, digamos, que el botón de muestra de otros muchos delitos que están confluyendo allí y también puede desatar otros. Y yo diría que en la mayor de los casos, en estos últimos tiempos, no es precisamente el fenómeno de la corrupción la que está motivando la evasión. Porque fíjense, nosotros tenemos contribuyentes que para nada el proceso de corrupción está demostrado. Porque además están pagando muy bien o están pagando muy bien los impuestos y sin embargo en el orden de los controles internos, en el uso de los recursos, es donde están mal. Pero sin embargo se cuidan. Esos son determinados sectores. Cada sector de contribuyentes tiene su peculiaridad y también la evasión tiene su forma de manifestarse. En el mundo entero se habla de cosas que propician la evasión, que no la tenemos nosotros. Los famosos paraísos fiscales, los tener sistemas tributarios altamente complejos, el tener exceso de beneficios, eso no está en Cuba. Hoy la evasión fiscal en Cuba está generada por situaciones de menos complejidad, digamos. No deja de ser compleja, pero no a como está en el mundo entero, donde hay cosas como esto, de los paraísos fiscales, de sistemas tributarios que son anarquía, que son extremadamente complejos y provocan que el contribuyente no conozca. Pero no cabe duda de que sí tiene serias consecuencias para todos. No solamente para la oficina de recaudación, no solamente para otras instituciones, sino para toda la población cubana. Me gustaría, Fidelito, una pregunta que quedó un poquito coja del programa anterior y te la voy a hacer otra vez. ¿Cómo se ve afectado tu trabajo como intendente en un municipio tan complejo como es Plaza de la Revolución, donde podríamos decir que existen muchos centros productivos, pero también tienes una gran población envejecida, que además depende en gran medida de ese presupuesto con el que puedas tú jugar para hacer más o menos en tu Plaza de la Revolución? Pues decía en el otro bloque de preguntas de que no es un fenómeno aislado en Plaza también. Y evidentemente que sí hay una afectación directa. Lo hablábamos también en el programa anterior, que hay una afectación directa a los ingresos. Es una afectación directa desde el punto de vista de nosotros que hemos podido evaluar este fenómeno. Tiene dos afectaciones directas. Primero, la afectación directa desde el punto de vista financiero. Evidentemente no se cumplen los ingresos, se dejan de sufragar un grupo de gastos relacionados con ese sector poblacional que acabas de mencionar, que de alguna manera también va a tener un grupo de beneficios desde el punto de vista de satisfacción de sus necesidades en ese sentido. Y está el otro, que hemos visto, apoyándonos la idea del profe, desde el punto de vista moral, porque también la evasión fiscal en cualquiera de sus causas también tiene un impacto dentro de la comunidad. ¿Y por qué lo digo? Porque eso genera impunidad, eso genera que de alguna manera haya irrespeto sobre la legislación tributaria, haya irrespeto sobre la Constitución de la República, con todos los deberes y derechos que tenemos nosotros, y que de alguna manera, como nosotros decimos, ese evasor vive en una comunidad, ese evasor está presente en una comunidad, no es que está en el aire, está en una comunidad directamente. Y de todas maneras, sí tiene un nivel de afectación, porque en la medida que no logramos coger, aunque sea bajo o pequeño, los niveles de afectaciones que puedan tener por la evasión en el municipio, evidentemente que tiene un impacto negativo. ¿Por qué? Porque no cumples con los ingresos, no aportas tampoco a la disminución del déficit fiscal, aunque el municipio sea superavitario, de alguna manera ayuda en el nivel nacional de que el déficit fiscal
que tiene el país se disminuya. O sea, que son importantes y que se puedan dejar de generar muchas de las cosas que pudiéramos hacer aquí en el municipio. Vamos a ver un momentico, vamos a hacer una pausa pequeñita. ¿Qué tiene que decirnos el gurú desde Jatibonico sobre este tema? La evasión fiscal no es cosa que alguna vez le aconseje, porque ese teje-maneje va en la ruta peligrosa. Aparte de muy dañosa, puede resultar fatal, pues quién sabe si al final, tratando de confundir, lo que no pueda evadir sea la multa o al fiscal. Y por supuesto que nosotros tampoco se lo aconsejamos. Hay una pregunta que ha sido de cierta forma recurrente en nuestras redes virtuales y yo quisiera brevemente que ustedes dijeran su criterio sobre esto. Nos han hecho una relación entre decir que los impuestos en Cuba son tan altos que asfixian a los contribuyentes. Yo quisiera saber la opinión de ustedes y que por favor me lo vinculen. ¿Cómo podemos facilitarle la vida justamente a los contribuyentes para que opten en primer lugar por cumplir con la ley y no por incumplir y evadir el fisco? Bueno, yo quisiera comenzar reflexionando que a pesar de todos los problemas económicos que tenemos, a mi juicio, si esos negocios, como decía Fidel, esos negocios se incrementan, si hay cada vez más MIPYMES fundándose, si los trabajadores por cuenta propia crecieron durante mucho tiempo, nadie genera negocios para perder. Sin embargo, los negocios siguen incrementándose. Por lo tanto, ya eso nos da una evidencia de que los impuestos no ahogan al contribuyente. Y yo explicaba la vez anterior que hay un grupo de impuestos que se transfieren, que tienen un efecto de transferencia al precio. Por lo tanto, el contribuyente los recupera a través de la venta de bienes y servicios, porque están, no son sobre la renta. Entonces, yo creo que esa es una idea. Y también quería recalcar que en el modelo evasor cubano, si bien es cierto, en los estudios empíricos que se han hecho, de que el factor, digamos, de que sienten una alta presión fiscal, es decir, sienten que los impuestos son altos, también, y eso los impulsa o los puede impulsar a evadir, también hay otros muchos factores, como son las visitas, las inspecciones, como es también, y el factor de más incidencia, es el factor familiar. Hay una alta incidencia en las investigaciones realizadas del modelo evasor fiscal cubano. Tenemos un modelo de evasor. Hay un modelo de evasor, bueno, son estudios que tienen un momento, que tienen un alcance, pero nos dan una muestra, nos dan un estimado. Y en ese el valor familiar de ser declarado evasor frena extraordinariamente y es el que más peso ha tenido en el modelo evasor cubano. Es decir, evitan para que, y eso es un valor moral, ese es un valor moral que se ha establecido. Por lo tanto, no creo, directamente a la pregunta, lo reitero, no creo que los impuestos ahoguen a los contribuyentes. Asfixian, nos decían. No son muy altos los impuestos. Y sobre todo en el sector que, bueno, que más polémicas trae siempre, la del trabajo independiente, la del trabajo por cuenta propia, que, bueno, ha tenido muchísimas modificaciones en los últimos tiempos. Y hay una modificación importante, desde octubre del pasado año, que fue la modificación con el decreto ley 49 a la ley vigente tributaria, la 113, pues hay un cambio importante y es que dejaron de existir las cuotas fijas, porque hasta esa fecha usted operase o no operase, obtuviese ingreso o no obtuviese, usted tenía que pagar una cuota fija, permanente, y muchos se quejaban de eso. Ha habido un cambio significativo en la concesión del impuesto y ahora es gradual, es porcentual. Si usted gana miles y miles por tener precios especulativos, por estar abusando de la población con precios tan altos, pues por supuesto que usted va a tener en consecuencia impuestos de un 5 y de un 10 altos también, porque es en relación a su ingreso. Pero si sus ingresos están moderados, sus ingresos están en un orden de los que no son los precios especulativos, pues estos impuestos serán menos. Hay una gradualidad.
Usted gana más, usted paga más. Que yo quiero enfatizar, que me parece que es importante, que no es una cuestión de castigar. Usted, en lo que usted nos acaba de decir es lo que yo interpreto. No se trata de castigar, sino de lograr una armonía desde el socialismo cubano, donde se integren todos sus factores a favor de la justicia social y el beneficio. La redistribución de lo que se logre captar por concepto de tributo en cualquiera de las dimensiones, y como explicó el profe, lo que significa cada una de las categorías de los tributos, eso se revierte en una distribución social. Fidelito. Mientras más posibilidades tenga el Estado de poder sufragar porque tiene un buen nivel de ingresos, es un beneficio colectivo. Creo que hay que seguir insistiendo en el tema de la bancarización, que va a tener un resultado final en el tema de la transparencia que hablábamos al inicio de los ingresos. Pues el profe decía, los ingresos, los impuestos, siempre se transfieren el valor del precio. Nadie aquí hace negocio para perder, pero de alguna manera tiene que tener la responsabilidad social y moral para poder tener presente uno de estos aspectos. Yo creo que hay mecanismos para poder llegar y combatir de alguna manera la evasión en cada uno de los lugares. También estamos trabajando de conjunto a la UNA para lograr eso, toda la información y el observatorio tributario que también pudiéramos en algún momento que queremos desarrollar para poder visualizar en cada uno de los lugares y que tiene que ver al final el reflejo en el control popular, porque decía, y no es por gusto, de que cada uno de esos contribuyentes viven en un lugar, en un espacio físico de un consejo popular, de una demarcación propiamente para poder trasladar cada uno de esos aspectos. Y una de las cosas que a mi modo de ver también pudiera realizarse, toda esa labor preventiva, como decía el profe, pero también hay que incrementar las acciones de fiscalización, porque hay muchas maneras de poder hacer la presencia física, de ver los niveles de cómo se va generando los ingresos en cada uno de los negocios para de alguna manera hacer una dimensión, tener una dimensión de cuánto pueden ser los ingresos, las fiscalizaciones que se hacen de cada uno de los registros contables y demás, para poder llegar a que de verdad no existan los evasores fiscales. Profe, termino con usted. Hay una asignatura pendiente que tenemos que seguir estudiando, y es que tenemos una inflación y todavía no hay ajustes contables por la inflación. Cuando tengamos ajustes contables por la inflación, se van a modificar las cuotas, porque hay que ajustar a la inflación. Bueno, hay muchas asignaturas pendientes, pero en este caso también esta es una de ellas. Bueno, y hasta aquí nuestra emisión de hoy. Yo le doy las gracias a ustedes por haber compartido con nosotros sus criterios, opiniones y conocimientos. ¿Qué piensa usted? Yo quiero recordarle que nuestra realidad, nuestra cotidianidad, no basta con ser interpretada, descrita, sino que juntos tenemos que participar en su transformación. Contamos con usted para hacerlo. Nos vemos pronto. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia. Cubano, si el timbirichi levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi. Sin timbirichi. No olvides al barrio